Audiencia querida, siempre he pensado, disculpen hablar en primera persona, que el talento fundamental de nosotros los ecuatorianos es un talento manual. Somos artífices, somos artesanos, somos artistas. Y a propósito de la artesanía, ustedes saben que hay dos grandes ramas, una artesanía utilitaria y una artesanía artística. Hoy vamos a hablar de la segunda, que además tiene un matiz adicional, hablando de Fernando Navarrete, porque es un matiz cívico, patriótico, histórico. Se trata de que Fernando se dedica al modelismo naval, con obviamente naves marítimas, fundamentalmente aquellas que incorporaron al continente americano, al mundo civilizado. Esa es mi convicción, ¿no es cierto? Las carabelas, es decir, naves de los siglos XVI y XVII, a partir de los años 1500 y luego del descubrimiento por parte de Colón de nuestro continente, el intercambio con Europa fue naval. Y entonces de esto vamos a conversar con Fernando Navarrete a continuación. Fernando, en primer lugar, mil gracias por aceptar la invitación y felicitaciones por su actividad, ¿no? El modelismo naval. ¿Cómo está? Un gusto, Marcelo, compartir unos minutos con usted, con su programa y poder llevar un poco de lo que somos los artistas, ¿no? Que estamos un poco camuflados, un poco escondidos, pero siempre tratamos de dejar huella, una huella en el tiempo y en este caso en el modelismo naval. Algo que no logro entender y usted me va a ayudar es cómo es posible que los ecuatorianos no tengamos en exhibición, en vitrina, artesanía y arte como la que usted desarrolla y otros equivalentes, cuando es, como he dicho, pues nuestro talento fundamental. Déjeme contarle algo que ustedes saben tanto y mejor que yo. Los alemanes, que son tan tecnológicos, industriales, tan prolijos en lo que hacen, incorporan el 18% de su Producto Interno Bruto por su artesanía. En Alemania no se puede ser médico, economista, arquitecto, ingeniero, si previamente ese profesional no tiene un título artesanal. Y estoy hablando de un país del primer mundo. Entonces, lo que me sorprende, siempre me ha sorprendido, es por qué actividades como la suya no tienen el relieve que merecen. Bueno, es valedera la pregunta y tiene varias respuestas. Yo le voy a dar una de las respuestas. Lamentablemente, desde un inicio, la historia de nuestro país y de muchos países de Latinoamérica se encajan en un poco de una historia que no es real. Entonces, hacer conocer realmente cómo comenzó nuestra historia, cuáles eran nuestras verdaderas fronteras, no tanto físicas, sino culturales, es lo que ha llevado a esto. Por ejemplo, yo me he referido muchas veces, ¿por qué en el pensum de estudios no existe la educación marítima? Cuando sabemos, obviamente, que el mundo, desde el siglo XV, desde la llegada de Colón, comenzó a gestionar esta cultura de comercio, esta parte cultural, religiosa. Unos la ven bien, otros la ven mal, pero es a través del mar, a través de este transporte marítimo. Y a través de los siglos vemos que actualmente es uno de los puntos principales o de las fuentes principales de comercio a nivel mundial. Usted acaba de mencionar una frase, Fernando Navarrete, que me determina a una aclaración. No a usted, no es la aclaración a usted. Ha dicho que hay unos cuantos que no les gusta, que rechazan toda esta historia aplastante, inequívoca, visible que tenemos de habernos incorporado
a Europa, ¿no es cierto?, con su gran cultura, su gran civilización, su historia, a través de vías marítimas. Sí, hay una especie de culto vernáculo al indigenismo. Yo estoy siempre venerando nuestro pasado prehistórico, pero sin llegar a extremos. Porque la historia es aplastante, es determinante, esa es la verdad. Fueron carabelas, fueron naos las que descubrieron este continente y nos incorporaron, así no guste a unos pocos, pues al arriel del progreso de la civilización. Y bueno, entremos en materia. Su profesión, la actividad que a usted le permite vivir, tener ingresos, ¿cuál es? Permítame preguntarle eso. Bueno, como artista, vale la pena recalcar desde el inicio, ¿no? También con dos criterios. El artista nace y se perfecciona, es mi caso. Yo comencé a los 16 años, siempre me llamaba la atención el arte, ya sea la pintura, el dibujo, y yo recuerdo cuando tenía 16 años, más o menos, 15, 16 años, pasé por un taller de modelismo naval y me impactó de tal manera que dije, eso va a ser lo mío. Sin embargo, también estaba en el tiempo atrás, estábamos supervisados totalmente a la disposición de nuestros padres y no era del agrado de mi madre que me meta al arte, al modelismo naval. Me ha tocado luchar bastante duro, solo para poder salir con ese objetivo. Y mi estilo de vida es este y mi modo de vida es este. Desde los 16 años comencé como modis con Marcelo Troya, un destacado modelista naval quiteño también. 3 años estuve con él, luego pasé por escuelas de arte, pintura, tallado, y me perfeccioné. La idea es perfeccionarse y estoy seguro que cuando uno quiere, puede vivir de lo que ama. Entonces, yo no trabajo, disfruto, a veces tengo ingresos, pero porque la de fomentar al artista. Tenemos artistas de calidad, artistas plásticos, artistas en tallado, y realmente tienen que dedicarse a otras actividades. Yo he sido bendecido en poder vivir de lo que hago. Tengo actualmente clientes, en su mayoría de la Armada del Ecuador, son fanáticos de mis obras, y mis obras se caracterizan por eso, por ser de primera línea. También yo siempre digo, no es necesario, no hay que conformarse con ser un buen artesano, hay que volverse un artista. Mi artesanía puede volverse algo artístico, y eso es a lo que yo he llegado. Y como le digo, don Marcelo, tengo muchos clientes, la mayoría de la Armada Nacional. Bien, qué buena cosa saber que su modo de vida no solamente es este culto al arte, a la artesanía artística, al modelismo naval, sino que eso le permite, ¿no es cierto?, sostener vitalmente su vida económica. Esto es una muy buena noticia, al menos para mí. Le quiero preguntar algo. La artesanía naval, el modelismo naval, hasta que yo recuerde, cuando fui yo niño y adolescente, se hacía sobre un material que era el palo de balsa. Y era una cosa sin escuela, ¿no es cierto?, sin pulimento, se hacía con cuchillas, con navajas, medio con hacha y machete. Le digo esto porque ¿en qué momento usted me ha mencionado al señor Troya y como uno de los pioneros del modelismo naval, y antes que él y antes que usted, hubo un modelismo que no utilizara el palo de balsa como una materia rudimentaria empírica? Le pregunto esto, por favor, Fernando Navarrete. Bueno, toda madera es noble, ¿no es cierto? Pero en mi caso, y desde que yo le comento, comencé como alumno de Marcelo Troya, no se utilizó la base. Se utilizaban maderas nobles, ¿no? El pino, el abeto.
Entonces, yo respeto mucho los artesanos que trabajan con la balsa, porque se hacen muy lindos trabajos, pero son trabajos de bloque, es un trabajo detallado más bien. En cambio, el trabajo que yo realizo es un trabajo más técnico, es un trabajo más, con mucho más proceso. Permítame, mi estimado Marcelo, mire, el proceso de una nave. Aquí podemos ver esto, aquí tenemos una quilla, tenemos, y esto va a terminar convirtiéndose en el buque Escuela Guayas, nuestro buque insignia. Entonces es un proceso distinto, ¿no es cierto? Y ahí es donde varía, y ahí es donde se ve la calidad de los artistas y artesanos. Hay artesanos de muy buena calidad, como siempre he dicho, pero el objetivo es llegar siempre a más, o sea, sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Yo he representado al país en concursos de ceros, premios puestos con las obras que realizamos. Pero más o menos esta es la cosa, ¿no? Antes sí, o sea, cuando uno está interesado en los barquitos y se encuentra un pedazo para hacer, muy fácil trabajar. Pero a veces tiene un tope, si tiene un más movimiento, esa madera se daña, es muy liviana. También trabajando ya con maderas nobles, maderas más resistentes, hemos de Le quiero preguntar algo, Fernando Navarrete. En el modelismo naval, claro, fundamentalmente, y el que usted hace, naves del siglo XV y XVI, utilizaban fundamentalmente madera, cordelería, cuerdas, pero también metal. ¿Cuáles son fundamentalmente, si usted puede enumerar los materiales con los que usted trabaja? Ya ha mencionado varias maderas, maderas nobles, pero ¿qué más, Fernando? Bueno, mi trabajo es dos líneas, los barcos clásicos, los barcos siglo XV, XVI, hasta llegar a los barcos de metal, los barcos nuevos, los barcos modernos, ¿no es cierto? Entonces, para los barcos antiguos, por ejemplo, lo básico, como le digo, para la parte interior, para la quilla, las cuadernas, está la madera terciada, está el abeto y está el pino como parte fundamental, casi en todas las piezas están hechas así. Para lo que son metales, un poco de cobre y un poco de latón. Un latón bien trabajado para poder pasar por la escala. El espesor de metal permite elaborar piezas similares a las originales. Fernando, para su trabajo tiene que haber tomado usted contacto, ya lo ha dicho, con la Fuerza Naval Ecuatoriana, donde debe haber un archivo y un historial muy prolijo de las naves que ha tenido la Armada Nacional pues, desde tiempo histórico. Recuerdo que trató de convertirse a un buque, a una embarcación que transportó al general Eloy Alfaro, no sé si a Panamá. Esta embarcación tenía un nombre curioso, el Alcance. El Alcance. No sé por qué la Armada renunció a eso y su buque escuela es tengo entendido que lo veo, es un velero, ¿no es cierto? Es un velero, el buque insignia, el buque escuela Guayas. ¿Es esto así? Y tiene que haber entrado en contacto usted con la historia naval ecuatoriana. Bueno, sí, realmente. Yo estoy trabajando con los amigos de la Armada del Ecuador aproximadamente unos 3 años. Y me estoy empapando realmente de la historia que yo desconocía, yo no sabía. Yo pensaba que la nave que está en nuestro escudo nacional, el barco Atahualpa, era otro barco. Entonces, cuando uno comienza a descubrir esto, comienza a darse cuenta de la grandeza de nuestro país, de lo grande que es en la parte marítima. La historia que usted me comenta, yo la desconozco, la escuché alguna vez a breves rasgos, pero no me llamó mucha atención porque no estaba involucrado realmente con el tipo de naves que estoy ahora produciendo. De alguna manera con la Armada
estoy saliendo de la ignorancia y estoy llegando a un nivel de conocimiento en lo que a nuestros barcos se refiere. La Armada Nacional, ¿qué hace? Me provee de los planos, obviamente, las partes que me competen a mí, que es lo que vamos a ver, que es el casco, la cubierta, las cabinas, más no las partes que ya son de seguridad nacional. Y obviamente eso lo entendemos, ¿no es cierto? Entonces, sí, he tenido una apertura grande, me proveen de ciertos planos para yo poder elaborar las naves. He elaborado hasta el momento ya casi unos 8 modelos de las naves que tiene el Ecuador, entre lanchas, buques, por ejemplo, el barco Calderón, ¿no es cierto?, que está en Guayaquil. La cañonera Entonces, Calderón que se cubrió de gloria, ¿no? exacto, en 1941. Es una de Inmovilizando las naves. al destructor Almirante Grau. Exacto, y esa fue una pelea entre David y Goliat, una nave muy pequeña contra una nave grande y que sin embargo la logró hundir, ¿verdad? Claro, la inmovilizó, la ametralló y la malogró. Que era que, usted lo ha dicho, David contra Goliat, esa es la verdad. Cuando yo era niño, era adolescente, bueno, yo tengo en mi familia materna muchos militares, ninguno literalmente de la naval, todos del ejército, pero yo estaba familiarizado, por ejemplo, con destructores que nos había cedido o nos había vendido Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo el destructor presidente Alfaro, el destructor presidente Velasco. ¿Ha construido usted modelismo a través de estas dos naves que le acabo de mencionar? Sabe que no realmente. ¿Por qué? Porque me he dedicado a hacer las obras que me han ido pidiendo. Por ejemplo, el buque Esmeraldas. Ese tiene el as de robles en la parte de adelante y esa es la insignia de la Armada Nacional, ¿no es cierto? Entonces Sí. me dicen, mira, necesitamos de este modelo. O también me dicen, necesitamos de buques que escuelan fallas. Entonces voy elaborando, se basa más en pedidos, porque no puedo hacer algo que tal vez después no lo pueda vender, porque usted sabe cómo vivimos los artistas, vivimos con los centavos justos para poder llegar a minar el mes. Correcto. En la Ría Guayas se encuentra todavía, espero que no la hayan retirado, la célebre, famosa, querida fragata Guayas. No sé si los marineros, le han hablado de la fragata Guayas. La fragata Guayas como tal, estoy un poco confundido porque no es el buque escuela Guayas. Claro, era lo más conocido era la fragata Guayas, ¿no? Cuando le digo década 50 aproximadamente. Y me permito, usted hace modelismo naval con naves no precisamente ecuatorianas, no de nuestra historia, pero sí de la historia, por ejemplo, española o inglesa, ¿no es cierto? Que eran los grandes armadores, los grandes astilleros en España y en Inglaterra. ¿Tiene usted modelos de esas embarcaciones? Claro que sí, precisamente tengo realizado bastantes modelos de naves, de barcos clásicos, ¿no?, que tienen historia. Le comento, son 35 años haciendo barcos, entonces me ha dado la posibilidad de elaborar muchas de estas naves. Este momento, por ejemplo, tengo en existencia las 3 naves de Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María en escala 1:50, Qué y son las maravilla. que estoy promocionándolas para poder ver si algún coleccionista quiere hacerse cargo de las naves. Porque, ¿qué pasa? Le comento, permítame un minuto ponerle un poco como referencia lo que nos trajo la pandemia y lo bueno y lo malo. Yo tenía las 3 carabelas listas para entregar a un cliente una semana antes de que comience ya el estado de excepción que puso el expresidente Moreno, obviamente por la emergencia sanitaria. Ya he hecho el contrato, ya me vinieron a visitar, ya se iban a llevar las naves, y no me olvidaré que justo el día que iban a venir, iban a venir a llevar las naves,
entramos en estado de excepción y se tuvo que cerrar el negocio, no se pudo concretar. Desde ahí hasta acá me he quedado con las naves y estoy tratando de venderlas realmente. Pero ¿cuál es el objetivo, mi estimado Marcelo? Es venderlas, pero esto tiene que dejarnos un mensaje de solidaridad. Me ha dado a mí la posibilidad, mi arte, de poder sobrevivir estos meses, porque amigos me llamaban cuando estábamos confinados, me decían, Fernando, ¿qué pasa? Me enviaban algo de víveres, me enviaban algo de medicinas para poder sobrepasar acá estos momentos. Entonces, mi idea es estas naves, venderlas y el 50% de la ganancia de estas naves o de la venta de estas naves, entregarla a una fundación de rescate animal. Soy animalista. Entonces, ¿por qué? Porque es un agradecimiento a la vida. Le entiendo. Fernando, rápidamente, ¿no? Y siempre por curiosidad, ¿cuál es el precio-valor, no costo? El precio-valor, por ejemplo, de una de las carabelas o de las 3 carabelas en conjunto, simplemente como un dato anecdótico. Claro que sí, claro que sí. Las 3 carabelas en escala 1.50 están avaluadas en $7,000, pero yo las estoy vendiendo en $5,000. Las 3 carabelas. Lo cual es una ganga, ¿no? ¿Me permite usted, con respeto, hacerle una sugerencia? Claro que sí. Verá, entre los militares que tengo yo en no marinos, 17, imagínense, en la familia materna, de origen ibarreño, tengo 2 o 3 pilotos, entre ellos un tío mío, el coronel Galo Almeida Urrutia, que fue piloto aviador militar. ¿Por qué no toma contacto con la Fuerza Aérea? Allí tiene usted un trabajo no tan prolijo, no tan difícil, no tan detallista, afiligranado como en las naves marítimas, pero le cuento, tenemos una historia. La Escuela de Aviación Militar se funda con una donación que hizo Mussolini de 12 aviones Alfa Romeo, ¿no es cierto?, en la década 30. Luego tenemos el avión Curtiss Sparrow, que era un trainer, avión de entrenamiento de los Estados Unidos. Luego vino el T-6, más tarde el P-47, que era un bombardero de combate. Más tarde nos hicimos de los Canberra y del Meteor. Luego, con el petróleo, compramos ya el Mirage y el Kafir. ¿Por qué no toma contacto con la Fuerza Aérea y tendría usted una fuente para su arte y una fuente de ingresos también? Muchas gracias por el consejo, Marcelo. Sí, lo voy a tomar en cuenta. Uno está abierto a todas las posibilidades, ¿no? Pero como le digo, o sea, agradezco el consejo, lo voy a realizar, pero mi fuerte es el modelismo naval. ¿Por qué? Porque pienso que esto es lo que, bueno, me deja una satisfacción y en cada nave que armo, en cada nave que entrego, se va parte de la historia de mi vida, ¿no? En esto y entrega tal como con tiempo y con pasión. Le comento, por ejemplo, una de mis obras, el Víctor, el Baza, el Galeón Atocha, tienen tanta historia que cuando se termina de hacer estos barcos, es un fiesta interna en mí. Entonces, sí, he realizado, aparte de barcos, también alguna vez me pidieron unos 2 avioncitos y los realicé con gran éxito. Y se puede incursionar, me parece valedero y uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades. Gracias. He omitido, pero arreglo esa omisión. Su taller se llama Atocha Arte. Atocha Arte. ¿Por qué el nombre Atocha, Fernando Navarrete? Bueno, Atocha es porque fue el primer barco, el primer galeón que lo hice profesionalmente después de que tuve una escuela de 3 años con Marcelo Troya. Fue mi primer desafío, que dije, voy a hacer mi primer barco y justo se me ocurrió hacer el galeón Atocha. Entonces, bueno, dije, bueno, mi taller se va a llamar Atocha. Claro, Atocha es un nombre muy, pero muy español, ¿no? Usted sabe. Bastante. Así es. Bueno, para mí ha sido realmente una complacencia, un honor y un orgullo
el diálogo con usted, un artesano artístico, afiligranado, único, dedicado, ¿no es cierto?, a la historia naval mundial en general, en particular ecuatoriana. Le deseo la mejor de las suertes y esta es la primera de una serie de veces que yo quiero promover su emprendimiento bajo el auspicio de la Casa Municipal de Iniciativa del señor alcalde Santiago Guarderas. Estrecho su mano y hasta pronto, mi apreciado Fernando Navarrete de Atocha Arte. Yo le agradezco bastante, Marcelo, y si me permite 10 segunditos nada más, invitarle a la gente que si no quiere comprar, si no puede comprar, vengan a mi taller a aprender a hacer barcos, vengan a mi taller a ver el arte, cómo se realiza. Me pueden encontrar, si me permite comentar, estoy en Facebook como Atocha Arte. Es muy fácil encontrarme. Les hago nuevamente la invitación. El modelismo naval nos llena de pasión y de alegría y es algo fundamental que tenemos que también tener en cuenta en nuestra historia ecuatoriana. Aplausos. Muy bien, gracias. Nos veremos Un pronto, abrazo. Fernando. Muchas gracias.